Hola, buenos días. ¿Sabes qué? Hoy estaba viendo un poco de noticias en mi teléfono y la verdad es que muchas cosas están pasando en nuestro mundo. Si quizá tú te has podido dar cuenta o te gusta ver en algún momento el periódico, que ya casi no lo venden, pero ahí hay noticias o quizá en la televisión. No sé, tantas cosas que nos llega tanta información de cosas que están pasando en nuestro mundo y que podemos darnos cuenta de nuestra realidad. Por ejemplo, esta cuestión del agua, de la escasez que está habiendo en algunas zonas más que otras, o quizá también lo del volcán, ¿no? Que ha estado últimamente algo activo o bastante activo. Entre otras cosas, como quizás si te gusta un poco saber de la forma en la que se gobierna nuestro país, sabrás que ya pronto están cerca las elecciones para el próximo presidente. Hay muchas cosas que nos rodean y que están pasando, pero ¿acaso de todo esto está en control Dios? Por supuesto que sí, en eso tú tienes que estar segura. A pesar de que pasen tantas cosas en nuestro mundo, Dios sigue estando al control y va a utilizar todo para cumplir sus propósitos. Él ha tenido un plan desde siempre para este mundo y para tu vida y mi vida. Y no importa lo que pase, Él va a cumplir su plan, aun y cuando se trate de pecados, porque sabemos muy bien y no nos es difícil comprender que hay muchas personas cometiendo pecados como el robo, las mentiras, muchos fraudes. Todo eso, aunque parezca tan malo, aún así Dios lo tiene en control. Y hoy quise comenzar con esta exposición de quizá noticias que no sabías para comprender mejor nuestra clase. Hoy vamos a ver cómo Dios efectivamente sigue en control de llevar a cabo su plan hasta el final, sin importar lo que a veces los hombres puedan hacer mal o lo que conocemos como el pecado. Y de ahí también vamos a ir viendo más cosas acerca de la bendición de Abraham que hemos visto desde hace ya varios sábados atrás, ¿ok? Entonces, para entrar a esta clase, espero que tengas tu Biblia a la mano para que puedas acompañarme a leerla y antes de comenzar, acompáñame a orar cerrando tus ojos, ¿ok? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por esta clase que vamos a iniciar, porque hoy vamos a aprender más de tu palabra y de todo lo que tú has hecho a través de la historia para cumplir tus propósitos y tu bendición. Permítenos poner atención, a mí ayúdame a dar la clase y que podamos comprender tu palabra. Gracias por este tiempo. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues para comenzar, quiero decirte que hoy tienes que ir a tu Biblia en Génesis 25, ¿ok? Vamos a seguir todavía en esta secuencia de la historia de Abraham. Recordemos que hasta hace 8 días nos quedamos que Abraham tuvo este hijo llamado Isaac al cual iba a ofrecer en sacrificio, pero Dios lo detuvo y la fe de Abraham fue probada y él pasó la prueba con éxito. Entonces, Isaac tuvo familia, como Dios le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia, una cadena de familia muy grande. Entonces ya llegamos a esta parte de la historia, ¿ok? Isaac tiene ahora 2 hijos, Jacob y Esaú. Y hoy vamos a estudiar qué pasó con estos 2 hijos, ¿ok? En Génesis 25 vamos a ver cómo Dios escoge a Jacob en lugar de Esaú, estos 2 hijos de Isaac. Y también vamos a aprender que Dios bendice solamente a aquellos que Dios ha escogido bendecir. El versículo que es clave para esta clase es de Génesis 25, 23. Lo voy a leer, ¿ok? Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto es lo que le estaba diciendo Dios a, a Isaac, ¿ok? Entonces, Dios elige desde siempre.
Desde que desarrolló su plan para salvarnos, siempre ha tenido elegidos. Recordemos que Adán y Eva cayeron en pecado y Dios eligió prometer un Salvador. Él, en lugar de condenarlos inmediatamente, Él les prometió y eligió darles un Salvador, y de esa misma forma a toda la humanidad. También eligió a Abraham para que su descendencia fuera la responsable que le diera nacimiento al Salvador prometido, al Mesías, ¿ok? Después de elegir a Abraham, eligió a Isaac. Recordemos que Abraham ya había tenido un hijo llamado Ismael, pero Dios eligió a Isaac específicamente para que de ahí se siguiera la cadena de familia donde iba a salir el Salvador. Ahora, Dios, iba a elegir a un solo hijo de Isaac para recibir las bendiciones del pacto que hizo con Abraham. ¿Ok? Entonces es importante comprender que nadie en toda esta historia, ni en la historia de la humanidad, ha escogido a Dios, a menos que Dios lo escoja primero a él, ¿ok? Para cumplir sus propósitos y sus planes, solamente Dios puede escoger a las personas. Nadie puede tomarse a sí mismo por elección. Ahora voy a leer de los versículos 21 al 24 de este capítulo 25, ¿ok? Para ir entrando en nuestra historia. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Hasta aquí vemos varios puntos importantes. Dios escogió a Jacob antes de que naciera. Aquí en este pasaje ellos no habían nacido y Jehová le dijo a Rebeca, esta madre de Isaac y de Jacob y Esaú, que ya había 2 naciones divididas en su vientre y que uno iba a ser mayor que el otro. O sea, un hijo que iba a tener una nación iba a ser mayor que el otro hijo que iba a tener otra nación. Y ahora imagínense, otra historia de esterilidad. Recordemos que es este hecho que hace que una mujer no pueda tener un bebé. Rebeca, al igual que lo había sido la esposa de Abraham, era estéril. Y Rebeca estuvo así, sin poder tener ningún bebé, por 20 años. Pero gracias a Dios, Isaac aprendió de los errores de su padre Abraham. E Isaac no buscó a otra mujer para tener un bebé, sino que él oró por su esposa para que pudiera concebir un bebé. Y Jehová le respondió. Entonces, pues esta bendición fue doble. Tuvieron unos gemelos. Tú y yo sabemos qué es eso, ¿no? Son 2 hermanos que se parecen mucho, ¿verdad? Entonces, hubo esta doble bendición, pero por costumbre, en ese entonces, el mayor o el primogénito también, el que podíamos llamar que nació primero, tendría que ser el líder de la familia. Pero Dios tenía otros planes. Dios eligió al hijo menor para tener ese papel de líder de la familia. Ellos eran apenas unos bebés, ni siquiera habían nacido. Y ninguno había hecho algo obviamente en específico, o grande o pequeño, pues para saber quién merecía tener el puesto de líder o quién no. Eran unos simples bebés. Que Jacob fuera elegido fue simplemente por el perfecto plan de Dios y su propósito. No hay más respuesta. Solamente así Dios lo quiso y así iba a ser. Esto nos ayuda a entender que si alguien es salvo, si tú eres salvo y has tenido fe en Cristo, en Dios, no es por tus buenas obras o no es porque tú te merezcas tener esta salvación, esta fe, sino porque Dios te ha elegido. Y es la única, pues, manera en la que alguien podría ser salvo, solamente por el llamado de Dios y su elección. Ahora vamos a continuar con nuestra
nuestro desenlace de pues de estos dos hermanos. Voy a leer hasta el versículo 28, ¿ok? Dice la escritura: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Estos dos hermanos nacieron, ¿ok? Y bueno, desde el vientre ellos tenían conflictos. Pero desde el versículo 25 dice: y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado a su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Entonces, hasta aquí vemos que el que primerito nació fue Esaú. Él salió primero del vientre de Rebeca, después Jacob. Pero Isaac cometió algunos errores durante su paternidad o siendo padre. Lamentablemente él tenía favoritismo. Y bueno, quizá si tú tienes hermanos, yo soy hija única, pero si tú tienes hermanos, más de uno quizá, pues sabemos que quizá en ocasiones hay momentos en los que nos molesta, ¿no? Que haya este favoritismo y pues realmente hay consecuencias. Pero esto sucedía también en la familia de Isaac. Él quería más a Esaú porque pues quizá se ajustaba más a lo que él esperaba de un hijo. Creo que Esaú aquí era dedicado a la caza, es decir, a cazar animales y llevar alimento. Y bueno, él prefería a Esaú y le ponía más atención. Entonces, lo que pasaba era que Rebeca, pues, prefería a Jacob y todo su corazón estaba en este hijo menor, Jacob. Y utilizó engaños, más adelante vamos a ver cómo pasó esto, y no se sometió a su esposo. Ahora vamos a entrar a una parte importante de esta historia, en los versículos 33 y 34. Dice: entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿A cuántos nos gustan las sopas de lentejas? Bueno, a mí sí, la verdad es que sí me gustan. Y en este pasaje de la escritura, pues se habla de ellas, de un guisado de lentejas, y que Esaú prefirió un plato y un trozo de pan de este guisado de lentejas en lugar de su primogenitura, de la bendición de ser el primer varón de que nació de Rebeca, y que esto le llevaría a recibir una bendición, una herencia, es decir, que le dieran pues casa, terrenos, posesiones, pues a él, como siendo el primogénito, a todas estas bendiciones y a la bendición pues de quizás recibir esta promesa del pacto que Dios hizo con Abraham, él lo menospreció y prefirió su guisado. Entonces, menospreciar el pacto de Dios hacia Abraham, que iba a ser posible en uno de los hijos de Isaac, hizo que perdiera la bendición que vendría con el pacto, la bendición que Dios promete siempre con el pacto. Jacob, él supo valorar más esta primogenitura y recibió el pacto porque Dios incluso también ya había designado que iba a ser para él esta bendición. Este pacto iba a ser cumplido en Jacob. Y bueno, de cierta forma el corazón de Jacob aquí también se vio revelado, y el propósito de Dios, porque él valoraba más esta primogenitura que el mismo Esaú. Entonces, aunque era inmaduro, este señor, se podría decir, porque Jacob en este tiempo ya tenía alrededor de 77 años, pues aunque era una persona inmadura y engañador, que de hecho ese es el significado de su nombre Jacob, él eligió lo que realmente era valioso.
porque quizá Esaú solamente estaba pensando en lo terrenal, ¿no? En las casas, en pues todas estas cosas, y que él decía, bueno, no me van a servir para nada si yo ya voy a morir, ¿no? Pero Jacob vio más allá de estas bendiciones terrenales y vio pues realmente una bendición de Dios, y esto pues fue bueno. Pero vamos a ver cómo las mentiras le iban a traer dolor. Hasta ahora ustedes dirán, bueno, pues Jacob en qué mintió o quién está mintiendo en esto. Ahorita vamos a ver estos pasajes. Isaac tenía, el papá de Jacob y Esaú, en este tiempo tenía 137 años. Por 77 años, que era la edad de Esaú y Jacob, recordando que son gemelos, él vio que Esaú pues tenía un carácter quizá no tan favorable. Tuvo 2 matrimonios con personas o con mujeres que no eran del agrado de Dios, que no tenían que ser sus esposas, porque ellos venían de religiones paganas que adoraban a otros dioses. Entonces esto no le agradaba a Dios. Pero él aún así, o sea, Isaac, como su amor de padre por Esaú, aún así quería bendecirlo a él, en lugar de darle el lugar a Dios y que Dios hiciera lo que él tenía en su plan para bendecir al hijo correcto. En el versículo, nos vamos a saltar hasta el capítulo 27, en el versículo 27:5 dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Isaac estaba planeando cómo bendecir a Esaú, a pesar de que él sabía que quizá Esaú no tenía las cualidades requeridas para ser el líder de la familia, pues cuando Isaac partiera. Entonces Rebeca escuchó el plan y empezó a idear un engaño para su esposo con Jacob, su hijo, al que ella más quería. Recordemos que Jacob igual ya tenía 77 años y él, en lugar de ser sabio, de ser inteligente y también pues pensar en que lo que hacía iba a ser incorrecto, engañar a su padre junto con su mamá, no, él decidió seguir con este plan de engañar a su papá. Vemos de los versículos 6 al 10 que dice: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Hasta aquí vemos que estaban pues el plan, o la mamá estaba desarrollando todo este plan, pues algo interesante y pues la verdad malo, negativo, para engañar con astucia a su esposo. Y bueno, aquí hay cosas importantes que nosotros pues vamos a ir entendiendo, ¿no? Isaac pues ya era un hombre de edad que poco a poco pues sus habilidades iban deteriorándose. Él pues su vista iba deteriorando, pues había varias cosas que ya no le hacían posible como detectar al 100 pues a una persona o verlo con claridad, ¿ok? Entonces, pues había muchas cosas, digamos que a su favor y otras no tanto. Y bueno, para entender esta parte de la historia en la que vamos a entrar, pues nosotros nos la vivimos rodeados de cosas, ¿verdad? Cuando nuestra mami está cocinando y nos llega un aroma, sabemos a qué probablemente sea, ¿no? Quizá una pechuga empanizada, un caldito de pollo, de res, un mole. Hay cosas que nos provocan saber inmediatamente qué es lo que estamos oliendo, qué es lo que se está preparando. Así como las cremitas que sabemos que huelen a fruta, quizá. Digo, nuestros sentidos son
una clave especial pues para saber qué es lo que estamos oliendo o tocando y así poder reconocer las cosas, ¿no? Quizá en algún momento tú has jugado a no ver y es simplemente estar avanzando y saber pues qué es lo que están tocando tus manos, la textura de la pared, el olor de algún lugar donde te encuentres. Todos estos sentidos pues se van desarrollando y se van haciendo cada vez más fuertes. Entonces Esaú era un hombre, no, Isaac, el padre de Jacob y Esaú, era un hombre pues ya de edad que pues digamos que en la vista ya le estaba fallando. Entonces pues sabía que Jacob sabía que esto iba a ser pues algo a su favor quizá, y también lo dice el versículo 11 que Esaú tenía pues realmente mucho vello y Jacob al contrario era lampiño, es decir que sus vellitos nada más no salían. Él era un hombre pues que no tenía mucho vello y su hermano Esaú sí. Entonces los versículos que continúan dice: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición y solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Entonces, y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Ahora, hasta aquí vemos que, más bien la madre de Jacob, pues sabía que esta parte física de diferencias entre Jacob y Esaú iban a ser algo un poco difíciles de sobrellevar para que Isaac no se diera cuenta de con quién estaba hablando, ¿no? Posiblemente recordemos que él pues ya no, su vista no estaba muy bien, entonces él necesitaba utilizar pues el toque para saber quién era la persona y también la voz o el sentido del oído. Entonces, hagan de cuenta que esto es una piel de animalito y dice la Biblia que su madre se la colocó a Jacob de forma que pareciera que este vello o que el pelaje del animal eran los vellos de Esaú, de la piel de Esaú que normalmente él tenía. Entonces, bueno, esta historia la verdad está llena de cosas, pues la verdad hasta ahora negativas, de mentiras, de engaños. Incluso Jacob mintió descaradamente 3 veces cuando aún su padre le preguntaba si verdaderamente él era Esaú, porque también Isaac sabía que la voz no se parecía, pero lo tocaba y decía: bueno, si es mi hijo Esaú. Aún así, aun cuando quizá también Isaac le estaba dando la oportunidad de decir la verdad, Jacob seguía mintiendo. Usó las pieles de cabra. Imagínense este escenario: un padre
que estaba siendo guiado por sus emociones, por su corazón, y estaba guiando a su familia en la dirección incorrecta, pues no le importaba bendecir a un hijo que tenía quizá el carácter pues no adecuado para liderar una familia. Una mamá que no estaba de acuerdo con su esposo y estaba dispuesta a ser rebelde en contra de él, siendo cómplice de su hijo. Un hijo sin Dios, como Esaú, y otro hijo que mentía. Imagínate este panorama de una familia así. Nada pintaba bien como para que el pacto de Dios fuera hecho realidad, ¿verdad? Aquí había muchas cosas que pues realmente parecieran que todo va así en picada, ¿no? Ahora, con un panorama así de feo, vemos que Dios aún así es bueno al escoger a alguien. Dios es fiel para cumplir sus promesas cuando se hace lo correcto, pero también no deja que el pecado estorbe sus planes, así como al inicio de la clase vimos que hay tantas cosas que suceden muy negativas quizá, pero esto no impide que Él vaya a cumplir sus planes. Y esto sucedió en esta misma historia. En los versículos 25 al 29 dicen: dijo también: acércame y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Entonces, hasta aquí, pues se cumplió una parte esencial de este plan de Dios. Isaac bendijo a Jacob. La bendición que él hizo quiere decir que era una oración para que a esta persona o a su hijo le pasaran buenas cosas, pidiendo a Dios que diese a Jacob prosperidad y liderazgo sobre su hermano. Aunque claro, en este momento Isaac no sabía que le estaba dando la bendición a Jacob, ¿no? Pero bueno, después Isaac pensó que había bendecido a Esaú, pero después se dio cuenta que la bendición no se la había dado a Esaú, sino a Jacob, porque después Esaú regresa con pues todo esto de la casa, que era el plan que pues habían quedado de que le trajera el alimento a su padre, y ahí en ese momento es que Isaac se da cuenta de que realmente a quien estuvo enfrente de él fue su otro hijo Jacob. Su propio plan, el plan de Isaac de bendecir a su hijo favorito Esaú, fue arruinado y destrozado. Y casi iba a ignorar el plan de Dios, porque ya había sido dicho por Dios que el menor iba a ser el que iba a enseñorearse, el que iba a ser más grande que el mayor. E Isaac estaba ignorando esto. Entonces, gracias a la intervención soberana y perfecta de Dios, se evitó esta bendición que iba a ir en contra de la voluntad de Dios. Isaac confirmó su fe cuando bendijo oficialmente a Jacob voluntariamente, de forma que él aceptó el plan de Dios. Y esto fue en pasajes más adelante. Ahora, pues en toda esta historia vemos cosas realmente impresionantes de lo que Dios puede hacer aún y con los errores humanos. Aunque Dios controle todo, cuando tú pecas o cuando yo peco, no quiere decir que la responsabilidad se nos va a ser quitada y que si Dios ya pues utilizó quizá algo negativo que yo hice y pasó algo bueno, no quiere decir que ya
este pecado no va a tener consecuencias. Por supuesto que no, porque la realidad es que nunca es sabio pecar, nunca le va a agradar a Dios que peques. Y después vinieron consecuencias, pues la verdad, dolorosas para esta familia gracias a su pecado. Por ejemplo, vamos a ver algunos. Esaú perdió la bendición al despreciar su primogenitura por el plato de guisado de lentejas. Isaac no guió bien a su familia y por tener favoritismos su hogar se dividió. Su hijo y sus dos hijos estaban divididos y en algún momento también con su esposa estuvo dividido porque su esposa no estaba de acuerdo con él. En consecuencia de esto, pues Jacob y Rebeca lo engañaron para este plan de que bendijera a Jacob. Esaú después quería matar a su hermano. Imagínate este panorama, dice el versículo 41 del pasaje 27. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Imagínate esto, también nos sigue diciendo la palabra, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye de casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Las consecuencias del pecado existieron. Esaú quería matar a su hermano. Rebeca tuvo que ayudar a Jacob para que él huyera y estuviera lejos de la familia. Imagínate, él tuvo que regresar después de 20 años. Después de 20 años, su hermano posiblemente ya lo estaba en la disposición de perdonarlo, y así fue. Pero todo este tiempo, lo difícil que pudo haber sido, pues realmente quizá ni nos lo podemos dimensionar, el de estar lejos de tu familia por el pecado que en algún momento cometiste. Rebeca no tuvo una buena relación con Esaú y no pudo disfrutar de sus nietos, de los hijos de Esaú, ni pudo volver a verlo. Tuvo que decirle adiós a sus dos hijos, a aquellos por los cuales le había costado una oración tenerlos, por haber pecado. Entonces, a pesar de todo este sufrimiento terrible que hubo por las mentiras, Dios siguió bendiciendo a Jacob, tal como había escogido hacerlo antes de que él naciera. El pacto continuó y Jacob después se hizo rico. Tuvo muchos hijos. De hecho, tuvo alrededor de más de 5 hijos, o sea, ya era una gran cantidad. Aprendió a caminar por fe y el pecado humano no pudo detener el plan de Dios. Lamentablemente, Jacob siguió sufriendo más consecuencias. No solamente él resultó una persona que engañó a su padre, sino él en el futuro fue una persona engañada. Cuando él quería casarse con una mujer que él amaba, Labán, es decir, su suegro, le dio a otra hija en lugar de la que él quería en primer lugar. Lo engañó. Lo hizo trabajar para darle a una mujer que él no quería y lo hizo trabajar el doble para darle ahora sí a la que él quería. Entonces también sus hijos, sus propios hijos, así como Jacob hizo con su padre, los hijos de Jacob lo engañaron y pretendieron y lo engañaron haciéndole pensar que uno de sus hijos más amados, es decir, José, había sido asesinado. Quizá esta parte de la Biblia también ya la has escuchado, donde venden a José sus hermanos porque Jacob de nuevo tenía un favoritismo
y esto hacía enojar a sus hermanos, entonces lo vendieron y lo hicieron pasar por muerto. Esta amargura, esto le hizo tener a Jacob mucha amargura en su corazón porque era de su hijo favorito. Pero Jacob aprendió su lección más adelante, pero el dolor aún así lo siguió atormentando por algún tiempo. Aquí es donde vemos que a pesar de que Dios pueda usar incluso los errores que los humanos provocan, no quiere decir que las consecuencias van a estar fuera de nuestra vida, sino que siempre van a estar presentes hasta que Dios haya decidido o hasta que nosotros verdaderamente hayamos experimentado un arrepentimiento genuino. El pecado causó dolor en muchas vidas, en la vida de el papá de Jacob, de Esaú, del mismo Jacob y de sus hijos y de su familia, porque es mejor aceptar el plan de Dios por fe y obediencia que estar necios en querer aceptar el plan de Dios e incluso manipular las cosas para que suceda. Como Jacob, todos somos pecadores, pero si también como Jacob lo hizo, caminamos con fe, creyendo en Dios y en su Hijo Jesucristo, entonces la muerte de Jesús puede pagar por nuestros pecados y nosotros podemos ser perdonados. Esto es lo que nos deja la lección de hoy. Tenemos que meditar en esos pecados que nosotros hemos cometido y de esa forma arrepentirnos, y quizá habrá consecuencias dolorosas que vamos a experimentar, pero vamos a poder estar tranquilos porque si nos arrepentimos, nuestra relación con Dios va a estar bien, de forma que Él nos va a ayudar a sobrellevar estas consecuencias de nuestro pecado. Igual esta historia nos ayuda a estar confiados a través de todo lo que pase a nuestro alrededor y en nuestro mundo o nuestro país. No importa los sucesos que vayan aconteciendo y se van a poner peores, porque Dios, aún y con todo eso, va a cumplir sus planes, sea como sea, y se quiera oponer quien se quiera oponer, incluso si eso nos incluye a ti y a mí. Dios tiene un plan para tu vida, un plan para la mía y un plan para el mundo, y en eso tenemos que confiar y simplemente obedecer y tener fe en que Él cumplirá sus propósitos. Y no ser necios, obviamente, ni mucho menos crear estrategias para que las cosas pasen, solamente confiar y obedecer. Vamos a terminar esta lección cerrando tus ojos para orar. Acompáñame. Señor, muchas gracias por esta lección que tú nos has permitido concluir. Te pido que tú nos guardes durante el día y que tú nos ayudes a llevar este conocimiento a nuestro corazón para que podamos pues actuar como tú quieres que lo hagamos y aprender de todas estas historias que están en la Biblia, que son reales, para que nosotros podamos ser sabios y obedientes a tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos a la siguiente. Bye.